Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. Qué bueno es estar juntos una vez más en nuestra aula virtual de Acabi, donde hoy estaremos, Dios mediante, hablando un poquito más acerca de la clase de Biblia 1. Así que yo voy a empezar a compartir con ustedes lo que vamos a estar disfrutando, la segunda clase de 6. Es la segunda clase de 6 partes, y hoy estamos con Biblia 1 de nuestra Academia de Capacitación Bíblica. Y como siempre les tengo que decir esto, pues perdón a los teólogos que saben más que yo por mi atrevimiento de retarlos o de hablar al respecto. Yo voy a tratar el tema ahora. ¿Contiene la Biblia errores científicos? La Biblia, en la cual el pueblo cristiano depende como un fundamento de fe, contiene este libro, este volumen, errores científicos. Así que mire, acompáñeme, yo voy a estar compartiendo con usted este material y espero que usted y yo podamos salir edificados. Primero, tenemos que ver en sí, para ir entendiendo, ir comprendiendo la Biblia, vamos a ir viendo el pensamiento bíblico y lo que dice la ciencia. Para todo esto vamos a tener que poner como base nuestra cosmovisión, que es la manera en la cual cada uno ve e interpreta el mundo en el cual nosotros vivimos. Su cosmovisión, mi cosmovisión afecta todo lo que nosotros percibimos. Sí que es tu interpretación como nosotros estamos percibiendo lo que estamos mirando, cómo lo percibimos, cómo lo interpretamos. Ahí se me lenguó la traba nuevamente. Bueno, vamos viendo primero lo que es Dios, los hechos y principios de lo que Dios ha dicho, ha hecho, nos dejó donde nosotros estamos y vamos a ver dónde estamos ubicados nosotros los seres humanos. Entonces, si nosotros tenemos una cosmovisión secular, o sea, mirarlo lejos de lo que es la teología, lejos de lo que es una experiencia con Dios, entonces nosotros vamos a estar teniendo conclusiones falsas. ¿Qué es lo que Dios hizo? ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que Dios nos dejó? Entonces, nuestra cosmovisión secular estará siendo manipulada por el enemigo. Pablo le decía a la iglesia de Corinto, el Dios de este siglo ha cegado o cegó el entendimiento. Hay que me perdonen los teólogos si estoy sacando fuera de contexto este texto, pero quiero usarlo como base para esta clase, de decir el por qué nosotros no entendemos cómo lo que la Biblia nos quiere decir y tenemos nuestras propias conclusiones como seres humanos. Así que como seres humanos tenemos una visión o una cosmovisión totalmente distorsionada de lo que Dios nos quiso decir a través de su palabra. Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo y somos guiados por la inspiración de la presencia del Espíritu Santo, cuando leemos las Escrituras, es entonces ahí cuando nosotros podemos cambiar esa cosmovisión y poder tener una conclusión afirmativa, verdadera. Así que acompáñenme porque esto se va a poner bueno. Quiero decirles esto, que Dios reveló muchos principios científicos en su palabra, mucho antes de que estos hechos fueran descubiertos a través del medio o del método científico. ¿Ok? Dios lo reveló y ahora en estos próximos minutos vamos a estar hablando al respecto. Pero tengo que dejar claro en esto, como lo dicen muchos teólogos o estudiosos de la palabra que tienen más autoridad que un servidor, dicen esto: la Biblia no es un texto científico. El propósito de la palabra de Dios es instruir en la fe. Cuando la Biblia habla acerca de eventos y principios científicos, sin embargo, tenemos que darnos cuenta que la Biblia sí habla sin errores, y esto lo vamos a ir tratando conforme vayamos pasando estos momentos. Dejamos claro con esto: los científicos
creacionistas, porque hay científicos creacionistas, hay científicos, hay creyentes de la palabra del Señor que se han dedicado al estudio no solamente de la Biblia, sino asuntos geológicos, asuntos arqueológicos, asuntos antropológicos, y estos científicos creacionistas no se ponen muy de acuerdo con los científicos evolucionistas. Ahí lo estamos viendo, ellos cada uno de los dos grupos sacan conclusiones totalmente opuestas por, recuerda lo que le dije, esa cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que cada uno de ellos tiene? Uno tiene una cosmovisión bíblica centrada en la inspiración de la palabra de Dios y guiada por el Espíritu Santo, y otros tienen una cosmovisión, un pensamiento totalmente humanista, o sea, fuera de lo que es la palabra. Así que sigamos viendo que ambos grupos están en el mismo lugar, están ante las mismas evidencias, pero tienen conclusiones totalmente diferentes. Que eso quede claro de una vez por todas. Uno de los errores más comunes y graves que cometemos en cuanto a la ciencia es que el ser humano piensa que todo lo que dice y piensa los científicos o la ciencia es totalmente verdadero. Ese es uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad, que piensa que porque lo dijo algún científico, ya esto es una ciencia, un misterio revelado. Pero vayamos ahí despacio, porque tenemos que ver primero qué es la ciencia. Entonces, muchos tenemos aquí una idea muy vaga de lo que es la ciencia. Generalmente nosotros relacionamos la ciencia con instrumentos, con laboratorios, con experimentos, con hombres o mujeres inteligentes que están vestidos de batas blancas. Es lo que nosotros pensamos de ciencia. Decimos, es científico. ¿Qué científico se ve? Porque lo vimos vestido como la imagen que usted está observando ahora. Pero en realidad, si nosotros vemos qué es ciencia, tenemos que darnos cuenta primero que es ciencia, que una palabra que tiene su raíz etimológica del latín, simplemente quiere decir es el conocimiento del mundo físico en el cual vivimos. O sea, es conocimiento del mundo físico en el cual vivimos. Para esto hay 4 puntos aquí en los cuales se divide la ciencia, y de los cuales quiero repasar así rápido. Pero primero, la ciencia es una disciplina de la filosofía que se compone de 2 partes. Primero, la filosofía aplicada. ¿Qué quiere decir la filosofía aplicada? Es donde se estudia la teología, que es parte de lo que nosotros estamos hablando aquí en Acabi. La teología, la ciencia retórica, la historia, el derecho, las matemáticas. Esto tiene con filosofía, tiene que ver con filosofía aplicada. Y luego también está dentro de la filosofía, en esta disciplina, está la filosofía pura, en la cual se incluye la lógica, la metafísica. Dentro de la metafísica está la ontología, cosmología, epistemología, etcétera, etcétera. Ya estaremos hablando acerca de estos asuntos cuando estemos estudiando algunos de los atributos de Dios y todo el conocimiento que debe de tener el ser humano, y ya lo veremos en algún video aparte. Luego después está la ciencia pura. La ciencia pura tiene el propósito muy particular del conocimiento. En otras palabras, su meta es saber, o sea, conocer, ordenar, clasificar y explicar, catalogar. Todo esto se conoce como la ciencia teórica, pero también está la ciencia aplicada. La ciencia aplicada tiene el propósito de mejorar la calidad de vida, de extender, por ejemplo, el cuidado médico, aumentar la producción, etcétera, etcétera. También se le conoce como la ciencia práctica. Así que esto es abuelo de pájaro, solamente para ir viendo lo que es la ciencia. No podemos creer todo lo que no está demostrado. Esto lo dijo un científico. Véalo bien, porque ahora vamos a empezar
a clasificar lo que es un científico y lo que es un cientifista. El cientifista nos dice que no podemos creer en aquello que no está demostrado. El científico no dice esto. Muchos años atrás se dijo que Plutón era un planeta. Cuando yo fui a la primaria, a mi escuela, a mis clases, mi maestro nos enseñó que hiciéramos un trabajo manual donde iban a estar todos los planetas y dentro de ese sistema solar incluíamos a Plutón. Más sin embargo, en años recientes se está enseñando en las aulas escolares que Plutón no es planeta. Entonces, podemos decir, ¿en qué quedamos pues? Si un científico dijo, no puedes creer en lo que no está demostrado, años atrás, un grupo de científicos nos dijeron que Plutón era planeta. Entonces, vayamos ahí. El científico dice, no puedes creer en algo que no está demostrado. O sea, en la fe está totalmente rechazada. Pero vayamos ahí en lo que tiene que ver el cientifismo. Es el resultado de exaltar a la ciencia a un nivel de la divinización. En otras palabras, poner a Dios, luego poner el conocimiento, la ciencia en el mismo nivel y ponerlo, decir, o tú crees en Dios, el creador, o yo creo en la ciencia, porque la ciencia nunca se equivoca. Ese es el cientifismo. Tenemos que ver lo que la ciencia nació, entre otros motivos, otras razones, para explicar la realidad y dar coherencia a los hechos y a los pensamientos que tiene el hombre tocante a las cosas que está viviendo. En otras palabras, tengo que decir esto, la ciencia, como cualquier disciplina humana, también tiene limitaciones y tiene defectos. En otras palabras, que no puede ser Dios, no es perfecto. La ciencia no es perfecta. Los que insisten en ver el mundo solo a través de la ciencia acaban defendiéndola de forma dogmática hasta convertirla en una nueva religión. Esto es a lo que se conoce como el cientifismo. Es tan perjudicial y destructivo como cualquier otro credo extremista. ¿Ok? Así, dejamos ya la base de lo que es la ciencia, lo que es un científico, lo que es un cientifista. El cientifismo es parte de una religión. Vamos ya viendo lo que dice la escritura, porque aquí vamos a empezar a ver ya algunos temas. En Deuteronomio 24:15 dice la escritura, le pagarás su jornal a cada trabajador, cada día, antes de que se ponga el sol, porque es pobre. Está hablando del jornalero y cuenta con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. Dejemos ese asunto teológico, solamente vamos a enfocarnos en lo que dice, le vas a pagar tu jornal antes de la puesta del sol. Nosotros sabemos que el sol no se pone, porque nosotros sabemos ahora que la Tierra tiene una rotación y en esa rotación es de donde surge el día y la noche. Sin embargo, este es un asunto solamente lingüístico, es una expresión lingüística, porque, por ejemplo, a todos nos gusta una linda puesta de sol. El sol no se pone, pero porque le decía, la Tierra está girando sobre su propio eje, pero nosotros sabemos que es un hecho científico. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ir a la playa, a la montaña, es que vamos a ir a estar y a mirar, a percibir, a tomar fotos a la puesta del sol. Esto es una forma poética. Nosotros lo sabemos. Nosotros aceptamos esa expresión, puesta de sol, aunque sabemos que es la Tierra la que está girando sobre su propio eje. Vayamos a las estrellas. Ahorita vamos a regresar a eso, asunto de la Tierra y del sol. Ok, en Génesis, en Jeremías y en Hebreos, las tres citas que tenemos ahí, en la parte superior de su pantalla por el lado izquierdo, dicen, las estrellas del cielo son incontables. Las estrellas del cielo son incontables. Entonces, sin dudarlo nosotros, por inferencia, un número infinito de estrellas no puede existir en un universo finito. Así que, consecuencia, el universo es de dimensiones infinitas. Ok, si decimos que son incontables, entonces no caben en un universo finito.
Moisés escribió el Pentateuco o todo lo que se viene hablando de cómo Moisés está hablando de los 5 libros que nosotros conocemos. Se dice que fue por ahí en el año 1400 antes de Cristo. Y sin embargo, Hebreos ya es del tiempo del Nuevo Testamento. Se cree que fue escrito entre el año 61 y 62 después de Cristo. Vayamos ahí a lo que es la estrella. Vea, vamos a analizar un poquito esto de una manera a vuelo de pájaro. Vuelvo a repetirlo. El pensamiento griego, que es una de las filosofías o de los conocimientos que más se han implementado en la tierra a través de los siglos, fue popularizado primero por Anaximandro, este filósofo griego, y él dijo que el cielo es un domo esférico que rodea la tierra. Usted tiene ahí una imagen donde tienen el domo, donde las estrellas, las nubes, el sol y la luna están dentro de ese domo. Eso fue lo que él empezó a popularizar. Entonces ahí podemos ver que el pensamiento, la escritura de Moisés, de Jeremías y del autor del libro de Hebreos, entonces ellos estaban diciendo, son infinitas, son incontables. Anaximandro está diciendo, no pueden ser infinitas porque es un universo finito. Esa es la idea de la tierra plana guardada por un domo. ¿Ok? Sigamos un poquito ahí. Hablando acerca de las estrellas, fue Ptolomeo, como dicen muchos, Ptolomeo, por ahí en el año 100 después de Cristo, al año 170, él contó 1056 estrellas solamente. Tycho, ya un poquito más allá de la Edad Media, catalogó 777,000 estrellas, algo así. Déjame ver, no, 777 estrellas, perdone. Y Johannes Kepler, otro científico, en el año 1600 él contó 1005 estrellas. Entonces, estamos hablando de científicos. ¿Ok? Ellos contaron, ellos se dedicaron a contar. Quiero decirle que Galileo Galilei, antes de su tiempo, que fue el que inventó el telescopio, no había suficiente tecnología para el método científico. Así que no tenían una idea muy grande. Por eso es que están contando hasta 1056 estrellas, 1005 estrellas, 777 estrellas. Pero Galileo Galilei, cuando descubre o inventa el telescopio, ahí cambia todo. Más sin embargo, de tiempo después ya se habló de un universo infinito porque se descubrió o se inventó el famoso telescopio espacial Hubble o Hubble. Esto fue grandísimo, la información que nos da a nuestro tiempo. Ok, sigamos ahí con el punto. Vea lo que dijo el salmista. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y como novio que sale de la cámara nupcial se presta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega a otro extremo sin que nada se libre de su calor. En otras palabras, el salmista está hablando que el sol sale, que el sol se está moviendo. Y cuando nosotros vimos los primeros minutos, nos dimos cuenta que la Tierra no es el Sol no es el que se mueve, sino que es la Tierra la que está girando. Pero vayamos un poquito más a fondo. La Biblia está hablando que el Sol está haciendo un recorrido. ¿Ok? El Sol está haciendo un recorrido. Y ese recorrido, ahora sabemos que sabemos que nuestro sistema solar pertenece a una galaxia entre miles de galaxias y que nuestro Sol no es el centro de la galaxia, sino que ocupa un lugar periférico de la galaxia.
y que su órbita alrededor de nuestra galaxia, o sea, la Vía Láctea, es lo que tenemos aquí. Mire, ahí está nuestro sol, ahí está nuestro sol, ahí está nuestro sistema solar, ahí estamos nosotros. Vea, este es el universo. Entonces nosotros, lo que el salmista está diciendo, que el sol sale como novio y hace su recorrido. Los científicos han descubierto que cada 2 millones de siglos el sistema solar completa un giro alrededor del centro de la galaxia y se está moviendo a unos 270 kilómetros por segundo. Hace este recorrido hasta ahí. Entonces, tengo que decir esto, que la revelación científica de la Biblia realmente está siglos adelante del método científico. O sea que la Biblia, cuando habla de ciencia, no se equivoca. Entonces, las falacias acerca de la ciencia, lo que es el cientifismo, como lo dije ahora, demuestra una tendencia generalizada de darle a la ciencia un estatus divino, de atribuirle a la ciencia las características propias de Dios y de colocar nuestra fe y esperanza en los futuros logros de la misma. Nosotros estamos en contra del cientifismo, estamos a favor de la ciencia. La ciencia es útil para mejorar nuestras vidas y mejorar nuestras alabanzas a Dios. ¿Qué dice la geología bíblica? Salmo 8:8 nos dice que los senderos del mar, habla de los senderos del mar, pero sin embargo las corrientes sistemáticas del mar no fueron descubiertas sino hasta el año 1847. O sea, ya la Biblia había dicho que hay senderos o hay corrientes en el mar. Y ahí tiene usted a Mateo o Matthew Maury, aquí está. Es el que dijo, espérate, he descubierto algo. Pero ya la Biblia, el salmista lo había dicho, y tenemos ahí las corrientes marítimas, como lo puede ver la geología bíblica. También en la geología bíblica, Isaías 40:22 nos habla de lo que es el círculo de la tierra. Pero la idea de una tierra plana, como lo estábamos diciendo ahorita con el domo, eso persistió hasta el año 700 después de Cristo. O sea, hasta muy entrado, recién entrando la Edad Media. Y todo esto vino gracias a este monje o a este sacerdote llamado Isidoro de Sevilla, que él escribió un libro o una serie de libros, etimologías. En este libro de las etimologías, él hablaba de que la tierra era redonda. Él. Pero no se comprobó hasta que Cristóbal Colón supuestamente hizo el viaje en el año de 1942. Los libros de este Isidoro se estaban usando en la Edad Media en su tiempo para enseñar toda esta información de que la Tierra era redonda. Vamos a la biología. Todos en la biología sabemos que fue Louis Pasteur el que descubrió los microbios y que los microbios son las causantes de muchas enfermedades. Pero Dios ya había revelado esto a través de Moisés o a través del libro de Levítico, donde ya hablaba de lo que el ser humano se tenía que proteger a causa de las enfermedades que llegaban a través de los microbios, de las bacterias. Entonces, hay que leer Levítico capítulo 5, capítulo 7, desde el 11 hasta el 15 para ver cómo Dios tiene sus leyes sanitarias para que la persona no se enfermara. Un dato científico, la biología bíblica, que ya Moisés nos hablaba. La historia de la ciencia, amados, demuestra que aquellas revelaciones científicas que se encuentran en la Biblia son sumamente fidedignas. En la gran mayoría de las aparentes contradicciones entre la Biblia y la ciencia se han aclarado cuando los avances de la tecnología y la ciencia, vea bien, han permitido que el ser humano descubra por el método científico la absoluta veracidad de las declaraciones científicas de la Biblia. Esto no niega, amados, no niega
el hecho de que la Biblia contiene expresiones humanas. Son expresiones comunes a muchas lenguas y culturas a través de los siglos, que son expresiones lingüísticas y literarias y no meramente declaraciones científicas acerca de algún evento. Con esto quiero contestar esto. ¿Contiene la Biblia errores científicos? No, no, porque la Biblia no es un libro científico. Es un libro para ayudarnos en asuntos de la fe. Mas, sin embargo, cuando la Biblia habla de asuntos científicos, lo habla sin errores. Si usted quiere seguir aprendiendo más, le recomiendo que lea este libro de Roger Day, ¿De dónde vinimos? Usted puede tomar más información de ahí para seguir nutriendo y aprendiendo de lo que es la palabra del Señor. Y nuevamente, perdona a los teólogos que saben más que yo. Perdóneme por mi atrevimiento de hablar de este asunto. Próximo curso de Biblia 1, próxima clase, debo decir, del curso Biblia 1. Perdón, ahí está un error garrafal. La pregunta, ¿se han perdido algunos libros de la Biblia? Yo te voy a invitar que nos espere la próxima semana, porque estaremos hablando nuevamente de este glorioso tema acerca de la palabra de Dios. ¿Se han perdido algunos libros de la Biblia? Te espero. Dios te bendiga. Te mando un abrazotote. Que Dios te guarde. Que Dios te bendiga. Déjame, voy saliendo de aquí para ver y poderte decir adiós y poder terminar la grabación. Hasta pronto.